o vamos a resolver el 1-2019, la parte estadística, probabilidades, y si nos diera tiempo también el 2-2019. La clase del lunes, que era de geometría, como hubo un problema, recuerden que se me reinició. Entonces lo que hice fue buscar una clase similar al curso de los cursos anteriores y ahí se las envié al grupo hoy. Bueno, varios que me la habían pedido. Es muy similar la parte de geometría. Bueno, esa sería la parte de funciones, la primera parte que vimos, lo que era intervalos y todo ese asunto. Eso fue lo que yo les envié. No tendría que buscar una similar para igual enviárselas. Bueno, en esta pregunta 16 dice, total de los 39 clientes consultados se elige uno al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Prefiere la bebida A. O significa más, recuerden, como es O, se suma 6 y 7. Eso nos daría 13. Explicarla. De una vez ahí viene el resultado tal como nos queda. Luego dice que considere las siguientes proposiciones referidas a... Sí, dice que es cuál es la probabilidad de que sea una mujer de bebida A o un hombre de bebida B, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es buscar cuántas mujeres hay de la bebida B, que son 6. O significa más. Y de la bebida y hombres de la bebida B son 7. Entonces sumamos 6 más 7, da 13, de un total de 39. Ok. Y la otra dice que si la probabilidad del evento elegir hombre o mujer es 1. Bueno, elegir hombre o mujer sería esto. Elegir hombre o mujer serían en total de hombres hay 19 y en total de mujeres hay 20. Suma eso 39. Recordemos que la unión de una probabilidad da 1 cuando se tiene todo el espacio muestral. En este caso el espacio muestral serían los 39. Aquí diríamos que son 39 de 39. Y eso da 1. Siempre que se tenga el total, va a darme 1. Hombres más mujeres son 20 más 19, en total 39. De un total de 39, 39 entre 39 da 1. Entonces esta proposición es verdadera. La segunda, la probabilidad de elegir una mujer que prefiera la bebida B o un hombre que prefiera la bebida A es 0. Bueno, ya vimos aquí, mujer de la bebida B son 14 y hombre de la bebida A son 12, o sea, 14 más 12. Y 14 más 12 son 26 de 39 y eso jamás nos va a dar 0, ¿verdad? En la 18 y 19, que ya es la última de esta parte del folleto, entonces ya entraríamos al examen. Dice algo similar. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer sea divorciada o un hombre casado? O significa suma, recuerden. Entonces, busquemos mujer divorciada, son 11. Y hombres casados, 7. 11 más 7. Así son las preguntas que vienen en las dos últimas del examen, de este tipo. Eso nos da 18 del total, que son 63. ¿Cuál es la probabilidad en la 19 de que sea un hombre soltero o una mujer soltera? Hombre soltero o mujer soltera son en total 19. Hombre o mujer soltera. Bueno, no sé si ustedes han trabajado la parte de probabilidad del examen 1 y 2 2019. No, la parte de probabilidad no, estadística y probabilidad completo. Vamos a pasarnos al 1. Si alguno la ha resuelto, bueno, ahí lo revisan. De este examen 1 vamos a pasarnos a la pregunta al final, la 43. Y así entonces retomamos a partir de hoy. Yo espero que asistan todas las clases los viernes, las que faltan, porque a partir de hoy empezamos ya repaso general de estadística probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? La materia estadística probabilidad y terminó, pero no significa que por eso no vamos a asistir a clases, porque ahora vienen lo más importante, analizar exámenes. Eso es lo más importante.
Vean que aquí empiezan en la 43. A partir de la 43 en adelante ahí van a empezar todos los exámenes, la parte de estadística. Lo primero que encuentran es la parte de estadística. Repito, examen 01-2019. No sé si lo imprimieron. Y si no, vayan haciendo ahí las anotaciones para que cuando lo vuelvan a hacer, solamente comparan. Pueden encontrarlo con este código aquí 04-2019. Que deben enviarle las respuestas, pero no no encuentro estas respuestas. Va a tener que resolverles y enviárselas. El del 1-2019. En ese año hubieron varios, se perdió un examen y entonces volvieron a repetir la convocatoria, un montón de asuntos. Entonces hay varios 2019. Este es el 1-2019. Bueno, fue en el 2, el asunto del robo y todo eso. Vean, dice el número 1. En el siguiente, repito, empezamos hoy a partir de este examen 43, repasos generales de estadística probabilidad. No hay ninguna justificación de que en los exámenes salgan mal. Entonces dice por acá, el siguiente cuadro muestra las calificaciones. Este lo va a resolver completo y si nos sobra tiempo, lo que hacemos es o la siguiente clase, entonces yo les aplico un examen virtualmente, pero directamente desde, yo les voy pasando las preguntas, ustedes van marcando, van haciendo, van marcando y luego las vamos revisando para que no sea solo yo el que esté participando, ¿verdad? Y necesito saber cómo también les está yendo en casa. Dice que son las calificaciones obtenidas de cada uno de los exámenes de un curso de cálculo y el peso porcentual en cada caso. La nota final del curso se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos durante los 3 exámenes parciales. La pregunta aquí es, ¿cuál es el promedio? Recuerden que habían 2 tipos de promedios. Este no es el promedio normal que hemos sacado. El promedio normal era la sumatoria de los datos dividido entre el total de datos. Pero esto era un promedio ponderado. ¿Cómo se obtenía el promedio ponderado? Se obtenía sumando los porcentajes obtenidos en cada nota. Así es como lo obtenían. ¿Qué quiere decir? Que para poder resolver ese ejercicio teníamos que multiplicar el porcentaje por el valor de cada nota. Primer parcial, un 85. Sacaba el 100, 25%. Segundo parcial, un 70. Sacaba el 100, el 35%. Y tercer parcial, un 80. Si sacaba el 100, un 40. Pero no sacaron los 100, entonces hay que hacerlo individualmente. ¿Cómo lo hacíamos? 85 multiplicado por 25%, ¿verdad? Voy a dejar aquí un espacio. 25%. Luego le sumamos. Ese espacio voy a poner un por ahí para que no se me enrede. 70 multiplicado por el 35% y el 80, que es la última nota, multiplicado por el... Eso lo ingresan así directamente. Tienen, ya es el resultado final. No sé si alguno necesita que yo lo haga en Acalco, lo hago. Que en el video lo vamos a hacer ahí. Es 85 multiplicado por el 25 porcentaje más, recuerden que en las calculadoras grises el porcentaje está aquí en la tecla donde abre paréntesis, más el 70 multiplicado por el 35 porcentaje y de una vez le dan igual. Eso me está dando en fracción, entonces lo pasan a decimales, tecla SD, decir que la opción correcta era la opción B. ¿Alguna duda? Si no, pasamos. Vamos a la... ¿Sí? Sí, es que van a haber 2 tipos de promedios. Este promedio es ponderado. ¿Por qué es ponderado? Porque depende de los porcentajes. Entonces solo se multiplica por el 20 y tienen que, si fuera el otro promedio que no tiene porcentajes, la diferencia es que ustedes van a diferenciar esto porque el otro no tiene porcentajes, solo son valores. Ejemplo, si a nosotros nos hubieran quitado esta fila, vean, si nos hubieran quitado la fila de los porcentajes y hubiera dicho ahí promedio, entonces ahí sí sumamos 85 más 70 más 40 dividido entre 3. Pero como este tiene porcentajes, es un promedio ponderado, o sea que depende de la multiplicación del porcentaje por cada nota.
No se divide, solo se multiplica y se suman los resultados. Vean este otro, dice, un profesor aplicó un examen a 2 estudiantes de su grupo. Estas son las notas obtenidas. Recuerden que estos ya son exámenes propios de convocatorias pasadas. Aquí es donde ustedes deberían estar practicando. Ya con exámenes nada más, ya que hemos terminado este tema. Dice, bueno, ahí están. Están ordenadas de menor a mayor. Sí, están ordenadas. Verifiquen eso, que estén ordenadas. No, solamente para el caso de los cuartiles o la mediana es que necesitamos que estén ordenadas. Dependiendo de lo que nos soliciten, no es necesario que esté ordenado. Pero recordemos, vean aquí la primera proposición que dice el 50%. Eso es una palabra clave. ¿Qué era 50%? A ver si alguno recuerda. La mitad, la mediana. Así vean. 50% era equivalente a... Entonces ahí están hablando precisamente de la mediana. Para obtener la mediana, ya los datos están ordenados. Entonces, bueno, los que tienen la calculadora nueva pueden presionar ahí los datos, menú 6.1, ingresan los datos desde el primero hasta el final, opción 3, y se van con flecha hacia abajo para encontrar la mediana. En el caso de los que tienen la calculadora gris, lo que hacíamos era eliminar un dato a la izquierda. Ya están ordenados, entonces no, por eso estoy iniciando una vez así. Dato a la izquierda, uno a la derecha, aunque si ya están ordenaditos, de aquí que vaya a ingresar los datos, yo mejor hago esto. Elimino uno a la izquierda, uno a la derecha, llegamos al centro. Esto es el centro. Esto me va a dar la mediana. El asunto es que hay dos datos, entonces tenemos que sumar esos dos datos. La mediana sería igual a la sumatoria de 93 más 95 repartido entre 2. Recuerden que cuando nos quedan dos datos en el centro se tienen que sumar y dividir entre 2. Y eso les da 94, ¿verdad? La pregunta era, el 50% de las notas son superiores a 94. Sí, vean, este 50% que queda a la derecha de los 94, esos valores equivalen a un 50%. Aquí la mediana es 94. Ese 50% son valores mayores a 94. Quiere decir que la proposición es verdadera. ¿Comprenden? No, usted divide a la mitad, pero a la mitad, usted dividió a la mitad con todos 6 datos, ¿verdad? A la mitad. Ajá, pero para sacarlo, agarra el de donde le quedó la mitad, el de la izquierda y el de la derecha, igual lo tiene que sumar y dividirlo entre 2. Usted dice pasar la raíz, sí, porque, digamos, si usted no lo hacía así, ¿cómo se daba cuenta que era a partir de 94? O sea, usted lo agarró ahí a la mitad, digamos, yo estoy suponiendo que esto es lo que me dice. Aquí es la mitad suya, ¿verdad? ¿Y cómo sabe ahí qué dato iba? O sea, qué valor iba. Tenía que ser a partir de 94, entonces siempre hay que sumarlo y dividirlo entre 2 para saber si ese dato ahí era 94. Ok. Dice, la mayoría de los estudiantes obtuvieron una nota de 100. Véanlo así. Ustedes han escuchado, eso no tiene que ver con la moda, ¿verdad? La mayoría no significa la moda, es que la moda es el dato más frecuente o el dato que más se repite, ¿de acuerdo? Han escuchado un dicho que dice la mitad más uno, es la mayoría. Ajá, aquí es referente a eso. La mayoría son 12 datos, ¿verdad? ¿Cuál es la mayoría entonces si son 12 datos? La mitad más uno. Quiere decir que la mayoría serían 7 datos. ¿Hay 7 datos que tienen notas de 100? No, solo 3 y eso no es la mayoría. ¿Comprenden eso de la mitad más uno? Digamos, la mayoría siempre se refiere, hay quórum, es siempre la mitad más uno. O la mayoría gana. ¿Cuál es la mayoría? La mitad más uno. Esa es la mayoría. La mitad son 6 datos, más uno serían 7 datos. Tendrían que haber 7 datos de nota 100 para que sea la mayoría. Y ahí 3 datos no representan la mayoría. Hay a ver alguien que no entienda eso que estoy explicando. Mayoría en este caso serían los 6 datos más 1. Son 7 datos de 12.
7,2 es la mayoría. Pero esos 7 datos no hay 7 datos que representen una nota de 100, solo son 3. La trampa es que ustedes vieran que aquí al final estuvieran los de 100 y que dijeran que eso es la mayoría. No, pero en este caso la mayoría se refiere a 7 datos. Tendrían que haber 7 datos iguales a 100, no importa dónde estén. El asunto es que tendrían que haber 7 datos iguales a 100 para que eso sea la mayoría. Solo la 1. Siguiente. 45. Este sí es el promedio. Vean que aquí dice promedio. ¿Cuál es el promedio? Pero en ningún lado dice no hay porcentajes. En ningún lado hay porcentajes. Vean. Esto, como les comentaba, es el promedio normal. Eso sí hay que sumar los datos, dividirlos entre el total de datos. ¿Quién nos va a dar el total de datos? Bueno, el total de datos nos los va a dar esta columna. Cantidad de amigos que se refiere, esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia es la cantidad de datos que se repite algo. En total hay 10 datos. Si nosotros sumamos ahí 2 más 3 más 5 es 10. Pero recordemos que aquí al lado izquierdo, si ustedes se fijan en todos los exámenes, la pregunta de promedio es en este formato. Eso que les acaba de subrayar en el color rosado es un intervalo. Intervalo dice de escuchar, de horas dedicadas a escuchar música en una semana por un grupo de amigos. Entonces, como son datos agrupados, debemos involucrar las dos columnas, pero no podemos involucrar las dos columnas hasta que saquemos la mitad de ese intervalo. Esa mitad se le llama punto medio. Yo voy a escribir aquí como PM. PM es punto medio. Habría que sacar el punto medio de cada uno de esos intervalos. Y el punto medio es la sumatoria de esos datos de 3 más 7. Aquí van 3 más 7 y lo dividimos entre 2. Ese es el punto medio. 3 más 7 son 10 y lo dividimos entre 2. Eso da 5. El otro, 7 y 11. 7 y 11, 18. Dividido entre 2, 9. En el último, 11 más 15, 26. Dividido entre 2, 13. Ustedes verifican ahí. ¿Comprendieron lo que estoy haciendo? ¿O recordaron? Porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí lo tienen claro? Ahora, ¿cómo era que realizábamos este asunto? Bueno, ahora sí, la definición de promedio es sumar todos los datos y dividirlos entre el total. El total es 10. O sea que la suma de esos datos hay que dividirla entre 10. Pero involucrando las dos columnas, teníamos que multiplicar ese punto medio por la frecuencia de ese intervalo. O sea, 5A. Vamos a ver. No recuerdo ahorita, vamos a ver. Sí, 10,2. Más 5 por 2 más 9 por 3 más 13 por 5. Si ustedes quieren lo hacen así y le dan igual. Y luego lo dividen entre 10, como quieran. O lo otro es que lo hagan en tecla fracción. Arriba colocan esta parte y abajo colocamos el 10. Fracción 5 multiplicado por 2 más 9 multiplicado por 3. Esto yo no se los recomendaría a los que tienen la nueva que lo hagan en la nueva porque tendrían que en el menú 6.1 porque tendrían que activar dos columnas y a veces se les borra y todo ese asunto. Entonces es mejor que lo hagan así más rápido. Esto les da 10,2. La otra forma, si no se acostumbran a la tecla fracción, bueno, sería 5 por 2 más 9 por 3 más 13 por 5. Le dan igual. Importante que le den igual y luego lo dividen entre 10. Le dan igual y tecla fracción. Listo. Preguntas, vean que es importante que lean el encabezado de cada pregunta porque aquí dice que van a responder tanto la 46 como la 47 de la misma información.
a veces de los nervios del examen o no sé, o al estar apresurados ni siquiera leen la primera parte y llegan aquí y no saben qué hacer porque no saben dónde agarrar los datos, pero esta información es de este mismo recuadro. Es una tabla de resumen relacionada con la cantidad de cursos aprobados por cada uno de los estudiantes que participan en un seminario organizado por una universidad. Y aquí dice que el mínimo es 4, cuartil 1 es 12, mediana o cuartil 2 es 15, el cuartil 3 23 y el máximo 32. Y la pregunta o la frase clave aquí es el recorrido intercuartílico. Recuerden que eso es una fórmula que ustedes tienen que tener ya memorizada. Es cuartil 3, le restamos el cuartil 1. O sea que a 23 le restamos 12. Eso les da 11. Siguiente, dice la 46. Diferencia. ¿Qué significaba diferencia? Resta, ¿recuerdan? Diferencia es restar. Diferencia es restar. La diferencia, o sea, la resta de la máxima cantidad con respecto a la mínima. No, ¿qué dice ahí? La diferencia máxima respecto a la cantidad de cursos aprobados entre los estudiantes que participan en el seminario corresponde a. Resulta que aquí, para sacar la máxima diferencia, o la diferencia máxima, eso sale solamente del máximo y el mínimo. O sea que en otras palabras, les están pidiendo que obtengan el recorrido. En ningún lado dice recorrido, pero esa es la definición. Recorrido es igual. El recorrido me da la máxima distancia del menor al mayor. Recorrido es igual al máximo menos el mínimo. Eso siempre me daba, el máximo, la resta del máximo y el mínimo siempre me va a dar la diferencia mayor o el mayor recorrido, la mayor distancia. Entonces aquí el máximo es 32 y le restamos 4. Eso da 28. Bueno, no sé cómo están viendo las preguntas, pero ya en este modo de práctica, ya aquí vamos repasando todas las fórmulas y ya ya es diferente, porque es solo ir aplicando lo que ya hemos repasado o hemos visto en la materia. Siguiente, 48. Considere la siguiente información, hay un montón ahí de materias. Promedio de calificaciones y desviación estándar. Recordar que el promedio es lo mismo que media aritmética. No es que ustedes van a sacar aquí nada de promedio, no, aquí está el promedio. Pero el promedio es lo mismo que media aritmética. Promedio lo mismo que media aritmética. Y dice que si el curso que presentó mayor variabilidad, ¿cuál es el curso que presentó mayor variabilidad en las calificaciones? La pregunta aquí tiene tiene un pequeñito error porque debería decir variabilidad relativa. Recuerden que variabilidad relativa era sinónimo de variabilidad relativa es lo mismo que coeficiente de variación. Y la fórmula que nosotros utilizamos, que se las van a dar en el examen del coeficiente de variación, dice que era desviación estándar dividido entre la media o promedio multiplicado por 100. Esa es la fórmula a utilizar acá. Solamente que vamos a tener que sacar ahí 4 coeficientes de variación. Por aquí está álgebra, 4 datos que debemos sacar. Iniciamos por álgebra. La desviación de álgebra es 12. Dividido entre la desviación, entre la media que es 80 de álgebra. Y multiplicado por 100. En aritmética, desviación es 7. Dividido entre la media que es 81 multiplicado por 100. En geometría, es 10 la desviación sobre una media de 82 multiplicado por 100. Y en estadística, su desviación es 10, dividido entre la desviación que es 83, perdón, entre la media que es 83 multiplicado por 100. Esos son solo cálculos directos y obtener resultados. Creo que vayan revisando. La primera les dio 15. Si no les dio así, me dicen. La segunda les dio 8,75. Verifiquen, por favor.
La tercera les dio 12,9 y la 12,19 y la de estadística les da 12,04. ¿Están correctos eso? Es 7 entre 81. Los demás verificaron. Y entonces ahora sí respondamos. El curso que presentó mayor variabilidad en las calificaciones es el de álgebra 15, porque habla de mayor. En la otra clase vamos a hacer un examen, entonces ahí todas son referentes a una caja de un diagrama de cajas y bigotes. Ahí lo importante es, dice, considere que para probar se necesita un promedio de un 70. Y bueno, dice la primera pregunta, el recorrido, por eso es importante que lo primero que resuelvan en el examen es esto, porque vean que es la parte como más fácil, la parte que tienen que asegurar. Por si ustedes dejan estas al final, cuando llegan a estas últimas preguntas ni tienen energías y ni se acuerdan de nada. Entonces mejor lo hacen de una vez y lo aseguran. Dice, el recorrido, ¿cómo se obtenía el recorrido? Máximo menos mínimo. Pero dice que si el recorrido de ambas, bueno, el recorrido de los promedios anuales en ambas secciones es de ahí sería, vamos a ver, 100 menos 30 para la 11.1 da 70. Y para la 11.2 tiene que dar lo mismo porque está hablando de las dos. Bueno, dice la pregunta 50. Con certeza la sección con más aplazados es la 11.2. Bueno, veamos la 11.1. En la 11.1 observamos que hay un 50%. La nota mínima era 70. Bueno, veámoslo así. En la 11.1, vean que el 80 empieza aquí, del 80 al 100 hay un 50%, porque es de la mitad hasta el máximo. Pero el 70 debería estar un poquito aquí atrás. Está agarrando una parte de la otra mitad. ¿Cómo interpretarían ustedes esa línea verde? ¿Qué porcentaje más o menos sería de los que aprobaron? O véanlo así. Imaginándonos que el 70 está un poquito antes del 80, observen que esta parte rosada es menos del 50. Porque recuerden que el 50 llega hasta acá a la mediana, ¿verdad? Ahí habría un 50. Y no todo el 50% está reprobado. Aquí hay como una parte de ese 50 del lado izquierdo que ha pasado porque ahí empieza el 70 más o menos, imaginando. Entonces la interpretación que ustedes deberían hacer de la parte verde es que más en el 11.1 más del 50% aprobó. Así lo entienden. Esta parte verde significa más del 50% aprobados. Porque está agarrando parte del otro 50. Pero si nos vamos a la parte de la 11.2, la 11.2 tiene solo un 25%. Es más, véanlo. Vamos a poner aquí en rosado la otra parte. O sea, estoy haciendo el análisis completo, pero ustedes ven que se lo pueden hacer directo. Vean. ¿Cuánto equivale las personas reprobadas en el 11.2? Casi el 75%. Bueno, el 75%. Recuerden que cada tramito tiene un 25%. Ahí hay 3 tramos quedados. Y entonces verdadera la primera proposición. Donde hay más reprobados es en el 11.2. A ver si me están entendiendo. Pero desde el mínimo hasta la parte negra es la mitad. Y en las dos casos. Y desde el mínimo hasta la parte negra es la mitad. Ajá. No. Digamos que esta mitad de arriba, de este 11.1, no es un 80, porque vean que aquí hay notas de 30, de 40, ¿verdad?
todo ese asunto. El 70, no ese 50% son notas de 80. O sea, los 80 empezaron a partir de la mitad a la derecha. Pero igual, recuerden que había un 70, ¿verdad? Que para pasar era un 70. Y el 70 tiene que estar antes de la mediana, más o menos aquí. Es un aproximado. Solo para que se imaginen que el 70 está antes del 80. Y como está al lado izquierdo de la mediana, está agarrando parte del 50 de la izquierda. Entonces, si aquí vean, si aquí ya teníamos un 50, ese pedacito es un 50, y tenemos que agarrar una partecita del lado izquierdo para llegar a los 70, ya está siendo más del 50, porque se está pasando de la otra mitad, ¿verdad? Sin importar dónde está el 70, lo que sí sabemos es que el 70 está al lado izquierdo, a la izquierda de la mediana. Y como está agarrando un pedacito del otro 50, el 50 más ese otro pedacito hace más del 50. O sea, la mayoría probó más bien en la 11.1, ¿verdad? Entonces, verdadera la primera proposición. En la 11.2 fue donde hay más reprobados, un 75%. Y luego dice, el mayor de los promedios anuales se obtuvo en la sección 11.1. Es verdadero, el máximo. Recuerden que en este caso se agarran solo mínimos y máximos para hablar de notas. Y aquí el máximo fue un 100 en la 11.1, por lo tanto es verdadera. Ambas son verdaderas. Dice la 50, la de... Es que véalo así, voy a retirar la parte verde ahí. Aquí hay un 50, ¿verdad? Desde el mínimo hasta la mediana, la 80. Cada tramito es un 25. Y desde el mínimo hasta la mediana un 50%. Pero ¿con qué nota se pasaba? ¿A partir de qué nota? Entonces el 70 está como por aquí, digamos. Imaginándonos que el 70 está antes del 80, no. Ok, dejémoslo ahí hasta donde está el rosado. Esa parte rosada es cuánto para usted, más o menos. Porque recuerde que el 50 llega hasta aquí. Hasta aquí a la mediana 80 y hay un 50. Sería menos del 50, es como debe interpretarlo usted. La parte rosada del 11.1 es menos del 50. O sea, en la media, en la mediana, ¿verdad? En la mediana, en el 80. Pero vea, si dejamos la parte rosada un poquito antes del 80, ya tenemos que interpretar que esa parte rosada es menos del 50. Esto es un menos del 50%. Menos del 50%. Y entonces, para la parte que es, aquí tenemos de la mediana al máximo un 50, ¿verdad? En la parte derecha. Pero el 70 empezaba antes del 80 y se está pasando de lado. Del otro 50 se está pasando. Un pedacito del lado izquierdo. ¿Cómo lo interpretaríamos? Que la parte verde es más del 50%. Y entonces la pregunta era que si en el 11.2 era donde había más reprobados. Vea que la 11.2 va desde 20 hasta 70. ¿Cuánto equivale eso? Un 75% de los reprobados, ¿verdad? ¿Y a cuánto equivalen los reprobados de la 11.1? Menos del 50. Esto equivale a un 75% de reprobados. Q3, 50. Y hasta el Q3 usted suma, así vea, suma 25 más 25 más 25. Ahí hay un 75, porque sería 25 más 25. Usted lo que hace es sumar los tramos. Cada tramo vale un 25%. Ahora vean, dice la otra pregunta. El menor de los promedios anuales se dio en la 11.2. Solo trabajamos con mínimos máximos. Es verdadero porque el mínimo de la 11.2 es 20 y el mínimo de la 11.1 es 30. Y el menor de los promedios es en la 11.2 con un 20. Quiere decir que es verdadera. Repito, el menor de los promedios está en la 11.2. Sí, el mínimo de la 11.2 es 20 y el mínimo
De la 11.1 es 30. El menor de los valores está en 11.2, un 20, la menor nota. Y dice la otra, al menos, ojo ahí con esa palabra, al menos un 75% de los promedios anuales fueron, al menos un 75% de los promedios anuales fueron mayores o iguales a 40. Solo que aquí no habla, vean que aquí hay un errorcito, porque vean, dice, al menos un 75% de los promedios, bueno, habla en general de los dos promedios. Pero bueno, debería decir, al menos el 75% de los promedios en ambos grupos fueron mayores o iguales a 40. Esa proposición se podría apelar ahí. Tendría que decir de ambos grupos, porque de quién, de uno o del otro, no, de ambos grupos fueron mayores o iguales a 70. Veamos a ver, voy a borrar este asunto de acá. Resulta que los promedios, ese 75 que nos están hablando, iría aquí. Del Q1 al máximo. Y del Q1 al máximo. En ambos casos son 75%. Del cuartil 1 al máximo hay un 75%. Son tres pedacitos. 25 más 25 más 25, un 75. En la 11.2 también del Q1 al máximo es un 75. Recuerden que habían dos 75. Pero nos interesan los que sean mayores o iguales a 40, de acuerdo a la proposición. Dice, al menos un 75% de los promedios anuales fueron mayores o iguales a 40. Bueno, veámoslo en los dos casos. En los dos casos, las notas que van de 40 a más, corresponden a un 75%. Por lo tanto, es verdadera. Ambas son correctas. Sí, la tienen clara esa. Bueno, vean. Dice aquí, 52-53. La siguiente tabla muestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de una escuela durante un periodo y notas finales obtenidas en esos cursos por los estudiantes David y Natalia. Primera columna, promedio. Recuerden que el promedio es lo mismo que media aritmética. Segunda es desviación estándar. Y bueno, en realidad, ¿qué nos preguntan? Después de haber leído todo eso, ¿qué es lo que nos están preguntando? Dice la primera, en términos relativos, David obtuvo mejor rendimiento. David obtuvo mejor rendimiento corresponde a. En la que David obtuvo mejor rendimiento, corresponde a. Entonces, mejor rendimiento. En términos relativos, mejor rendimiento se refiere a la posición. En ningún lado dice posición, ¿verdad? Pero mejor rendimiento significa mejor posicionado. No sé si así lo interpretan. Comparando el rendimiento de todas las materias, lo que queremos saber es en cuál obtuvo mejor calificación. Y para saber en cuál obtuvo mejor calificación es de posición relativa. Nos interesa saber la mejor posición relativa en la materia que David obtuvo ese rendimiento. Y recuerden que SPR, que es la fórmula de posición relativa, viene en el examen, era el dato menos la media, que es lo mismo que el promedio, y dividido entre la desviación estándar. Esa es la formulita. Dato menos media dividido entre desviación estándar. Pero tendríamos que sacar las 4. Teatro, pues teatro. ¿Cuál es el dato teatro? El dato para David es lo que él obtuvo en la nota que obtuvo en teatro, o sea, un 82. A 82, que es el dato, le vamos a restar la media. Recuerden que media es lo mismo que promedio. Le vamos a restar la media de teatro, que es un 75, y lo dividimos entre la desviación, que es un 12. Para cocina, en cocina él obtuvo un 70. Le restamos la media de cocina, que sería, para el caso de música, él obtuvo un 90. Le restamos la media, que es 85. Y lo dividimos entre la desviación, que es David, ¿verdad?
Y en pintura sería 80. 80 le restamos, entonces divido entre la pintura, ¿verdad? Que es 80 menos 88 y entre 10. No sé si por ahí tienen los resultados de la primera de teatro. 0,58, vamos a usar dos decimales, en la otra les dio 0, en la tercera, en la de música, 0,50, dio 0,5. Ajá, entonces recuerden que aquí le agregamos un 0, ¿verdad? Y en la otra, ¿cuánto le menos, verdad? Menos 0,8. 80 sería entonces. Vean que aquí la negativa es la menor de todas. Y la mayor de todas es 0,58. Quiere decir que eso fue en teatro. ¿Dónde obtuvo mejor posición relativa? En teatro. Claro que esta pregunta sí está un poco complicadilla porque si ustedes no ven la palabra posición relativa no sé por dónde le van a llegar, ¿verdad? Pero entiendan que aquí lo que se está pidiendo es la condición es de saber cuál es la mejor nota que él obtuvo, ¿verdad? Y al saber, digamos, al relacionar que lo que queremos saber es en cuál nota obtuvo mejor promedio, y no es que se van a ir a pura vista y decir que es 90 música, no. Recuerden que eso es a través de una fórmula. Y lo otro es que como queremos saber cuál es la que tuvo mejor rendimiento, eso se refiere a posición, mejor posición de las calificaciones, o sea, posición relativa. Igual dicen las 53 para Natalia, entonces tendríamos que sacar todo para Natalia nuevamente. No, es que vea, en la recta numérica, eso tiene que ver con la recta numérica. Aquí está el 0, los negativos van para acá. Ejemplo, por aquí vamos a colocar menos 0,80. Y luego por aquí iría 0,5 y por acá iría 0,58. En este caso, el que es mayor es el que se encuentra a la derecha el que se encuentra a la derecha, ¿verdad? En la recta numérica. Pero digamos, en la parte positiva usted tiene que, no tiene que hacer esta recta para entender eso. Que pensé que había otro negativo ahí. Pero lo que tiene que entender es que en la parte positiva todo se ve normal. O sea, entre 0,50 y 0,58 y 0, ¿quién es mayor? 0,58, porque 0 es más pequeño que 0,58 y 0,50. El 0 es neutro, ajá, no es negativo ni positivo. Ok. Ahora, vamos con... sí, tienen que hacerlo en fracción. Otra forma que usted lo haga corrido, no importa que lo haga corrido, pero es que ese es el mío y siempre son los errores que cometen. Cuando lo hacen corrido es 82 menos 75, le dan igual y luego divide entre 12. No, porque si usted pone la división, la calculadora lo que entiende es malo que vea, si usted hace eso, vea, se lo va a escribir aquí. Seguido de esa manera, 82 menos 75 dividido entre 12. ¿Qué está haciendo la calculadora? Solo dividir el 75. Incorrecto. Entonces, para no cometer esos errores, la recomendación es que lo hagan en tecla fracción. O poner el igual y luego la división. Ajá, correcto. Vamos con gusto, con Natalia. Tiene un 100. Le restamos la media de teatro, que es un 75. Y lo dividimos entre la desviación de teatro, que es 12. Aquí todo va a ser igual, vean. En la parte con respecto a lo de arriba se va a mantener. Entonces aquí vamos a poner las notas y luego vamos a hacer el resto. En cocina, ella sacó un 85. En música, un 95. Y en pintura, un 90. Entonces le vamos a restar 70, que corresponde a la media de cocina, y la desviación de cocina, que es un 7. En música tenemos un 95, le restamos la media, que es un 85, y dividido entre 10, que es la desviación,
Para ambos es igual, lo mismo, ¿verdad? Lo que cambiaba era el dato. Y con respecto a pintura, le restamos su media, que es un 88, y lo dividimos entre la desviación, que es un 10. ¿Cuánto les dio el primero? Cocina sería 0,20, ¿verdad? Bueno, pero igual. Ok, vean. Cuidado, porque ahora dice en cuál de ellas obtuvo menor rendimiento. Aquí era mayor rendimiento, y en este caso de Natalia es en cuál obtuvo menor rendimiento, o sea, la menor, menor o la peor posición sería. Y la menor ahí sería pintura, 0,20, la opción D. Dice la siguiente, vean que ya cuando abandonamos la parte de estadística, las dos últimas preguntas, claro que la de coeficiente de variación estaba antes, aquí vean, pero generalmente las ubican las dos últimas preguntas. Aquí salieron 3 de estas, pero ahora ya son 2 nada más. Va a salir una de posición relativa y otra de coeficiente de variación, nada más 2 preguntas de ese tema. Y después de esas 2 preguntas, cuando ustedes se encuentren de posición relativa o coeficiente de variación, a partir de ahí ya viene la parte de probabilidad. Vamos a responder aquí, dice que las 54, 55, 56. Pero dice por acá que del total de niños que asisten a un comedor infantil, el 40% no le gusta la fruta ni la verdura. Vean que aquí hay una combinación. Esto más o menos ustedes les tiene que dar la idea de que son los diagramas, aquellos círculos, diagramas de Venn, los círculos, pero aquí esta pregunta está un poquito difícil. Lo difícil era que ustedes interpretaran el diagrama, eso era lo difícil. Porque ya una vez hecho el diagrama ya se puede responder lo demás. Entonces vean que aquí habla de fruta y verdura. Un 20% le gusta la fruta pero no le gusta la verdura. Y el 15% le gusta la verdura pero no la fruta. Hay un montón de combinaciones acá. Y luego los eventos se dan aquí. A es elegir al azar un niño que le guste solo la fruta. Bueno, y vean que aquí toda esta situación, para poder responder esos eventos hay que hacer el diagrama. ¿De qué les estoy hablando? Vean. Hay intersecciones. Vean que aquí aparece en algún lado donde dice solo. Hay otros que le dice y hay otros que no les gusta nada. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, están hablando de fruta y verdura. Esos son los dos diagramas. Entonces vamos a tener que hacer 2 círculos. Un círculo donde va a estar ubicado. Tenían en ese examen que plantear, formar el diagrama. Eso era lo difícil de la pregunta. ¿Quién representa el rectángulo? El todo. Eso es el rectángulo. ¿Quién representa el primer círculo? Habla solo de fruta y verdura. Entonces vamos a ponerle fruta al primero. Al primer círculo le vamos a llamar fruta. Este es fruta. Y al segundo círculo le vamos a llamar verdura. Esto es verdura. El rectángulo contempla todo. Pero el parte azul sería fruta y la parte morada verdura. Entonces vamos colocando los porcentajes. Dicen, del total de niños que asisten a un comedor, el 40% no le gusta ni la fruta ni la verdura. ¿Dónde ubicaríamos ese 40%? En el rectángulo, correcto. Hay que ubicarlo en el rectángulo porque no le gusta ni la fruta ni la verdura. Aquí va en el rectángulo. Afuera de los círculos es un 40%. Luego dice, vean que eso lo interpreté de aquí. 40% no le gusta ni la fruta ni la verdura. O sea, el 40% queda por fuera de los círculos. Al 20% le gusta la fruta, pero no le gusta la verdura. O sea, que ese 20% lo vamos a colocar aquí. Esto vendría a ser solo fruta. No dice solo, pero hay que interpretarlo así. Porque si aquí nos están diciendo que el 20% le gusta la fruta, pero no la verdura, es como que digamos,
ese por ciento es solo de fruta. ¿Lo entienden así? Ahora, al 15% le gusta la verdura, pero no la fruta. Es como decir, solo la verdura. ¿Dónde vamos a colocar ese 15? Aquí, donde no intervenga, porque no me lo pueden poner acá, porque ahí están diciendo que les gustan las dos, ¿verdad? 15% va aquí, solo verdura. ¿Ok? Y luego dice, nos queda, aquí vean, nos quedaría esto. En el evento hay uno que dice, este de aquí, vean, el C dice, C es elegir un niño que le guste la fruta y la verdura. La palabra clave es la I, que era I en probabilidad. ¿Qué significaba una I? La I significaba intersección, ¿verdad? Y la intersección eran los iguales. ¿Y de dónde vamos a sacar esa intersección? Vean, todo tiene que dar el 100% porque están hablando de porcentajes. Si nosotros sumamos 20 más 15 más 40, ¿cuánto suma eso? 20 más 15 más 40, eso suma 75. Sí. ¿Cuánto falta para el 100%? 25. A 100 le quitamos 75, queda un 25%. ¿Dónde vamos a ubicar ese 25%? Ese 25% es lo que queda o es lo que les gusta fruta y verdura. Porque eso era lo que nos faltaba completar de acuerdo a los eventos. Entonces dice, A es elegir un niño que le guste solo la fruta. ¿Cuántos niños les gustan solo la fruta? 20%. B es elegir un niño que le guste solo la verdura. Solo la verdura, 15%. C es un niño que le guste la verdura y fruta. Ese es el que acabamos de sacar. Si 20 más 15 más 40 suma 75, el 100% es lo que, o sea, la intersección es lo que falte para el 100 y lo que faltaba para el 100 es un 25%. Entonces aquí, esto corresponde a un 25%. Niños que les gusten la fruta y verdura corresponde a un 25%. Y dice, D es un niño que no le gusta ni la verdura ni la fruta. O sea que esto corresponde a un 40%. Y entonces ya tenemos ahí todos los valores. ¿Y para qué acabamos de hacer todo eso? Entonces vean ahora. Primera proposición. ¿Qué interpretan ustedes en la primera proposición? ¿Qué era eso? La larga. Tiene 4 partes, la larga, ¿verdad? ¿Cuándo era verdadera la larga? Cuando hay iguales, ¿verdad? Cuando hay iguales, es verdadera la larga. Entonces vayan a ver si entre A y B, ¿quién es A y B? Entiendan eso. ¿En quién se convierte A y B? ¿A quién podríamos agarrar como A y B? Ajá, vea. Eso sí, vea. A y B sería A es igual a fruta y B es igual a verdura. Algo así, para que me entiendan. Están hablando de A y B, pero ¿quién es A y B? A va a ser la fruta y B la verdura. Lo que tienen que ver es que si entre A y B, hay iguales. O sea, hay valores en común entre A y B. Pero véanlo en el diagrama, no lo vean por separado, ¿verdad? Vean el diagrama. A, el 25%. Es que eso se ve en el diagrama, vean. Vean el diagrama, está entrelazado, ¿verdad? A no es solo 20, entiendan eso. A es solo lo que les gusta ¿Qué era eso? Lo que les gusta solo la fruta. Y B es solo lo que les gusta la verdura.
Ajá, entonces usted lo que tienen que preguntarse es que si entre A y B hay iguales. Regálame un momentito. Vayan analizando, que ya estoy de nuevo por acá. Entonces vean, veámoslo aquí, vamos de nuevo. Dice, A es solo, A es los niños que les gustan solo la fruta. Y B son los niños que les gustan solo la verdura. En el diagrama veríamos esto. Niños que les gusten solo la fruta es esta parte, nada más. Y niños que les gusten solo la verdura es esta parte. Hay iguales entre A y B, pero no, entre A y B, ¿verdad? De esto de acá. Voy a borrar esto aquí que le puse F y B. F igual a A, B igual B. Borré eso. Analicen el diagrama o analicen aquí los eventos. Si A es solo los niños que les gustan la fruta y B los niños que les gustan las verduras, hay combinación entre ellos. ¿O hay algo en común entre ellos? ¿Es verdadera la fórmula? No, pero vea, analicémoslo así, vean. ¿Quién es el primer conjunto, el azul? Todos los que les gustan la fruta, ¿verdad? Y los que les gustan la fruta serían 20 más 25. Los que les gustan las verduras, 25 más 15. Yo aquí acabo de corregir de que F no es A y que B no es B, ¿verdad? Sino que vamos al evento. ¿Quién es A? Solo los niños que les gustan la fruta. ¿Quién es B? Solo niños que les gustan la verdura. Analicemos las dos partes, nada más. Si A es solo los niños que les gustan la fruta y B los niños que les gustan la verdura, repito, acaba de hacer la corrección que esto no es A y B, ¿de acuerdo? Basémonos en el evento. A es elegir un niño que le guste solo la fruta. B es un niño que le guste solo la verdura. En esas dos frases, ¿hay algo en común? No, porque vean, si A es solo los niños que les gustan la fruta, no le va a gustar la verdura. Y si B es solo los niños que les gustan la verdura, no le va a gustar la fruta. No hay nada en común, ¿verdad? Entonces debería usarse la larga. No, no debería usarse la larga. Esa proposición es falsa. Es que vean, eso es lo que acabas de decirle que había corregir. Yo les dije que es que aquí A, si lo vemos así, vea, A, yo no puedo llamar a A toda la parte azul. ¿Por qué? Porque de acuerdo al evento este que dice aquí, A es solo los que les gusta la fruta. Y si yo llamo a, vean, y si yo llamo a general, estoy diciendo que les gustan fruta y verdura. Ajá. Porque yo ahora sí les había puesto A y B, pero no, aquí va. Eh, eh, esto es solo, digamos, fruta y verdura, pero es completamente aparte del diagrama. Lo vemos en el evento, nada más. Niños que les gustan solo la fruta, niños que les gustan la verdura, no hay nada en común. Porque a uno le gusta solo la fruta, el otro la verdura. ¿Hay algo en común? No. O le gusta una cosa y no le gusta la otra. Por lo tanto, nada en común, no se puede usar la fórmula larga. La segunda dice, a ver si interpretan la segunda. Dice la probabilidad de A a la C. ¿Qué significaba eso, probabilidad de A a la C? El complemento. Lo que les están diciendo, la probabilidad del complemento de A es B más C más D. Veámoslo en el diagrama, queda más fácil. ¿Quién es A? Ven, solo fruta. Esto es A, vean. Vamos a pintarlo aquí. A es solo fruta. Esta parte de aquí. Eso es A, ¿verdad? ¿Qué era el complemento? Lo contrario, ¿verdad? Ok. Si quieren lo ven en el diagrama, si quieren lo ven en el evento.
A es solo los que les gusta la fruta. Dice, ¿quién es B? Los que les gusta la verdura. Sí, los que les gusta la verdura ya es parte del complemento. C, los que les gusta verdura y fruta al mismo tiempo. Sí, el 25%. ¿Y quién es D? Los que no les gusta ni la fruta ni la verdura. O sea, el complemento es todo esto. Esto era B, esto era C y esto es D. ¿Será cierto que el complemento es B, C más D? Claro, es verdadero. Es todo lo que falta para llegar al 100%. Esa sí es verdadera. ¿Hay alguien que no la entienda? Sí, vea, dice aquí, probabilidad de A. Véanlo así. ¿Quién es la probabilidad de A? ¿Quién es A? Más que todo, ¿quién es A? Antes de sacar la probabilidad. A es 20%. Son solo los que les gusta la fruta. ¿Quién es B? Los que les gusta solo la verdura. ¿Quién es C? Los que les gusta la verdura y la fruta. O sea, el 25%. Es más, en los eventos se ve muy claramente, vean. ¿Quién es B? Solo los de verdura, 15. ¿Quién es C? Verdura y fruta, 25%. ¿Y quién es D? Los que no les gusta ni la verdura ni la fruta. ¿Qué era el complemento? Lo contrario de los que les gusta solo fruta. ¿Qué es lo contrario de los que les gusta solo fruta? Bueno, B, solo verdura. C, que les gusta verdura y fruta al mismo tiempo. O sea, el 25%. Y D, los que no les gusta ni la fruta ni la verdura, un 40%. Quiere decir que B más C más D hace el complemento, que es todo lo diferente de los que les gustan solo fruta. Exacto, el complemento es todo lo que no está dentro de A, así de simple. Solo la 2, ¿verdad? Vieron que esa preguntilla se las traía ahí un poquillo difícil la interpretación, o sea, la primera parte, ya el resto es solo analizar. Vean, dice la 55. Considere las siguientes proposiciones. Esto lo hemos visto, recuerden. Intersección entre B y C es igual a 0. Cuando la intersección entre dos, ustedes, digamos, lo que tienen que reconocer es la simbología. ¿Qué significa esta simbología? Intersección. Esta de aquí. ¿Qué significa? Intersección. Esa simbología significa intersección. No importa de lo que sea. Una intersección es igual a 0 cuando ¿qué? No hay iguales. Vean que tienen que ir trabajando esas notas. Cualquier intersección da 0 cuando no hay iguales. Entonces tenemos que ir a ver entre B y C si no hay iguales. ¿Quién era B? Solo verdura. ¿Quién es C? Verdura y fruta. Hay igual entre las dos. Verdura. ¿Quién es A? No, ¿quién es B? Verdura. ¿Quién es C? Verdura y fruta. ¿Hay algo en común? Sí, verdura. Hay iguales. Por lo tanto, no puede dar 0. Esta proposición es falsa porque como hay iguales no puede dar 0. Para la única forma que dé iguales es cuando la única forma que dé 0 es cuando no hayan iguales. Y aquí sí hay iguales, verdura en ambos casos. ¿Comprenden? Ahora, siguiente proposición. Fórmula que corta. ¿Cuándo es verdadera la corta? Cuando no hay iguales. Corta es verdad. Recuerden que hablamos en función de verdadera. Porque todas las proposiciones dicen, las preguntas dicen cuáles de ellas son verdaderas. Corta es verdadera cuando no hay iguales. Entonces lo que tenemos que ir a ver es si entre C y D no hayan iguales para que sea verdadera. Vamos a ver ahí, C y D. C es, les gusta verdura y fruta. O sea, les gustan las dos cosas. Y D no le gusta ni una ni la otra. No hay iguales.
No, no hay iguales, porque vean que C es aquellos que les gustan verdura y fruta. Y D son lo contrario completamente, los que no les gusta nada. No hay nada en común. Por lo tanto, es verdadera la corta. Recuerden que es verdadera la corta cuando no hay nada en común. No hay nada en común porque el C es aquellos que les gustan verdura y fruta. Y el D es los que no les gusta nada. Por lo tanto, no hay nada en común. Es verdadera. Dice la 56. Probabilidad de C es lo mismo que la unión de A y B. O sea, el resultado de sacar la probabilidad de C va a ser igual que la unir A con B. Vamos a ver. ¿Quién es C? El 25%, exacto. C corresponde a un 20. Aquí vamos a colocar los valores para que compren un poquito mejor. C es un 25%. Probabilidad de C corresponde al 25%, porque C es los que les gustan verdura y fruta y eso equivale a un 25%. ¿Quién era A? A es un 20. ¿Y quién es B? Un 15. Entonces, más o menos, ustedes deben tener en mente lo siguiente. A es un 20 y B es un 15 y unión significa sumar o unir, ¿verdad? Y eso da un 35. Son iguales las dos partes, o sea, este lado es lo mismo que esto. Falso. Ahí, sí, al mismo tiempo. Y eso era un 25% aquí, ¿verdad? Que le guste la fruta y verdura es esto, vean. Fruta y verdura. Era lo que queda aquí en el centro. Fruta y verdura. Equivale a un 25%. Pero usted no vea el círculo F como A, ¿verdad? Porque A es 45%, los solo más los que les gusta la verdura, digamos, más 25%. Usted tiene que verlo así como el evento A. ¿Qué es el evento A? No, ¿de qué estamos hablando? Del C, ¿verdad? ¿Qué es el evento C? Elegir un niño que le guste la verdura y la fruta. Que le guste la verdura y la fruta equivale a un 25%. Que son los iguales, ¿verdad? Lo del centro. Y lo otro dice que si eso es lo mismo que sacar la probabilidad de unir el conjunto A más el B. Pero el A es solo los que les gusta la fruta, o sea, un 20. Y B solo los que les gusta la verdura, un 15. Y 20 más 15 suma 35. Y 35 no es igual a 25. Sí, recuerden que yo eliminé aquello de que todo el círculo era A y todo el círculo es B, ¿verdad? Porque lo estamos interpretando mal. No, el quien es A es el evento por separado. Y quien es B también es el evento. Ahora vean, cuando vean la segunda proposición, la unión de A, B y C es igual a 1. Bueno, habíamos dicho, sean dos o más conjuntos, la unión de ellos es igual a 1 cuando ¿qué? Cuando se tiene el total del espacio muestral, ¿recuerdan? Total del espacio muestral, o sea, en ese caso tendríamos que tener el 100% para que dé 1. Es que no es intersección, es unión. La unión de dos o más conjuntos da 1 cuando se tiene el total del espacio muestral, o sea, el total era 100. Vamos a ver, ¿quién era A? Vamos de nuevo. Es más, aquí los tenemos todos arriba, vea. ¿Quién es A? Si nosotros sumamos A más B más C, nos da el total completo, o sea, todo el rectángulo. Vean, ¿quién era A? Faltaría la D. Exacto, eso es lo que tienen que entender. Para que esta probabilidad nos dé 1, tendría que haber dicho A, unión con B, unión con C y unión con D. Cuando se tiene todo el espacio muestral, eso nos va a dar 1, porque esto era un 20%, esto era, hablando de los eventos, un 15%, esto era un 25% y esto era un 40%. Todo esto nos va a dar el 100%. Cuando se tiene todo el espacio muestral, que es el 100%, eso va a dar 1, porque 100 de 100 da 1. Pero en ese caso faltaría la D. Por lo tanto, esto no nos puede dar 1. Falso. Porque faltaría un 40% para obtener la parte completa. Ninguna de las dos. Bueno, ese ejercicio estaba un poco fuerte, ¿verdad? Bueno,
Lo de abajo no, yo lo que veo es que lo que estaba fuerte es que interpretaran esta parte de arriba. Esa era la condición para poder responder las otras. Vamos a ver lo que es la pregunta número 57 y 58. Dice, por eso es importante resolver varios exámenes para que vean todos los ejercicios diferentes que han salido. Ya cuando ustedes llegan al examen real, no los van a enredar porque ya saben reconocer los casos. Por eso esto es de mucha práctica. Dice, se tienen 3 dados con diferente cantidad de caras. En cada dado, todas las caras tienen igual probabilidad de obtenerse. El dado A tiene 6 caras, numeradas del 1 al 6. Yo lo que les recomiendo es que los escriban. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se imaginen nada, todo escríbalo. El dado B tiene 8 caras, o sea, numeradas del 1 al 8. Y el otro dado es del 1 al 12. Bueno, escribámoslo, no hay problema ahí. Del 1 al 12. 12. Ahí están los dados con sus caras. Considere las siguientes proposiciones referidas a lanzar una vez uno de esos dados. Primero, número 1. Si se desea contar con la mayor probabilidad de obtener un 7 o un 8, se debe elegir el dado C. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Dado A, dado B y dado C. ¿Cuál es la probabilidad de elegir 7 o 8 en el dado A? Ninguna. Cero probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de elegir un 7 o un 8 en el B? 2, 2, perfecto. ¿2 de cuánto? 2 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un 7 o un 8 en el C? 2 de 12. Saquen los resultados ahí. ¿Cuánto es 2 de 8 y 2 de 12? 0,25 la primera. En cuál dice que si se desea obtener un 7 o un 8 se debe elegir el C. No, falso. Se debe elegir para obtener la mayor probabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de la mayor probabilidad. Para obtener la mayor probabilidad se debe elegir el C. No, no es el C, es el B. Porque 7, no es que usted suma 7 más 8, ¿verdad? No. Usted se pregunta, ¿cuántos 7 hay? 1. ¿Cuántos 8 hay? 1. El O significa más y 1 más 1 son 2. Bueno, pero ¿ah? La cantidad de 7 que hay en un dado y la cantidad de 8 que usted puede obtener en ese dado. No es que va a sumar 7 y 8, ¿verdad? Que es uno de los errores frecuentes. Yo espero que no los cometan, pero usted se pregunta, ¿cuántos 7 y 8 hay en el dado B? Hay 2. ¿Cuántos 7 y 8 se pueden sacar en el C? 2 también. Y en el A ninguno. Si se desea contar con la mayor, de nuevo, mayor probabilidad, deseamos contar con la mayor probabilidad, de obtener un número igual o mayor que 4, pero menor que 9. Se debe elegir el B, entonces vamos de nuevo, hay que sacar para todos, A, B y C. Para el A, números que sean mayores o iguales que 4, pero menores que 9. No, sí hay. Mayores que 4, pero menores que 9. Mayores o iguales, mayores o iguales que 4, ¿verdad? Son 3. Mayores o iguales a 4 son 3. 3 de 6. En el B, mayores o iguales a 4, pero menores que 9, son 5. 5 de 8. Y el otro serían 5 de 12, ¿verdad? Porque mayores o iguales que 4, pero menores que 9, también van a haber 5 datos. El 4, 5, 6, 7, 8 en los dos casos. Y menores que 9 nos incluye el 9. Ok, obtengamos los resultados. 3 de 6, 0,5, ¿verdad?
5 de 8. Este de 0,5 le vamos a agregar un 0 para tener dos decimales, 0,50. Y 5 de 12, 0,41. La pregunta era, ¿en cuál dado se debe elegir para tener mayor probabilidad? No, dice que se debe elegir el B para tener mayor probabilidad. Es verdadera. Porque en el B da 0,62. Tiene la mayor probabilidad. No, nunca le va a dar un 0 para que sea 0,60. Sería mayor. Sí, sí, porque sería 0,60. Ujú. Bueno, esa era la 57. Vamos a la 58. Si se desea tener la mayor probabilidad de obtener un número menor o igual que 7, menor o igual que 7, menor o igual que 7, se debe elegir el dado A. Hay que sacarlos todos de nuevo. A, B y C. Menor o igual que 7. Bueno, aquí solo tendríamos 6 de 6, ¿verdad? Claro que no hay iguales a 7 en el A, pero sí hay menores que 7. 6 datos de 6. En el B, sí hay 7. Menores o iguales que 7. ¿Serían 7 de cuánto? 7 de 8, ¿verdad? Porque son menores o iguales a 7. Y en el otro caso también serían menores o iguales a 7. En ambos casos, tanto en el B como el C, son 7 de 8 y 7 de 12, ¿de acuerdo? 7 de 12. No, 7 de 8 y 7 de 12. Este da 1. 7 de 8. 0, algo. Quiere decir que es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque en el dado da 1 y 1 es mayor. Para obtener un número par, es indiferente el dado que se elija, puesto que con todos los tres existe la misma probabilidad de lograrlo. Par, ¿verdad? Vamos a verlo, si es cierto. A, B y C. Par. Número par. En el dado A, por eso yo les digo escriban los valores. Pares, el 2, el 4 y el 6. ¿Cuánto sería eso? 3 datos de 6. Ajá. El B, 2, 4, 6 y 8. 4 de 8. Y en el otro sería 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 6, ¿verdad? 6 de 12. Este da 0,50, 0,5, que es lo mismo que 0,50. El segundo también da 0,50, o sea 0,5. Y el tercero también da 0,5. Quiere decir que esta proposición también es verdadera. Para obtener un número par es indiferente el dado que se elija, puesto que con los tres existe la misma probabilidad de lograrlo. Sí, en todos tenemos 0,5. Es verdadera las dos. Vean que apenas nos dio el tiempo para revisar un examen completo de la parte de estadística probabilidades. 59 y 60. Si ustedes quieren, ya pueden resolver el 2019. 59 y 60, ya para finalizar ahí, dice café. De interpretación de esto. Solo café, 12. Solo café, 12. Café, 16, porque serían 12 más 4. Café y té, 4. Solo té, 5. Té, 4 más 5 más 3. Té y chocolate son 3.
Chocolate son 3 más 7 que son 10 y solo chocolate serían 7. Así es como deberían verlo. En total ahí hay 31, eso suma 31. Entonces dice, la probabilidad de que una persona le guste solo una de esas bebidas corresponde a solo una de esas bebidas, los solos, solo 12, solo 5, son todos los solos, y solo 7. ¿Cuánto suma eso? 24. Son todos los solos. 12 más 5 más 7. En total son 24. De un total de 31. Ahora, 60. La probabilidad de elegir al azar una persona que le guste solo dos de esas bebidas. Solo dos de esas bebidas. ¿Cuáles serían? Solos dos bebidas. Serían 4, café y té. Y 3, que corresponde a té y chocolate. Ahí están dos bebidas. 4, café y té. Y 3, té y chocolate son dos bebidas por separado, ¿verdad? 4 y 3, 7. 7 de 31. Sí, es que dice que les gusten solo dos bebidas. Y las dos bebidas son las intersecciones. Hay 4 personas que les gustan, hay de los dos lados, 4 personas que les gustan café y té. 4 les gustan dos bebidas, café y té. Y 3 también les gustan dos bebidas, té y chocolate. Entonces usted suma todos los que son dos, las intersecciones. Café y té, 4. Té y chocolate, 3. 4 más 3, 7. 7 de un total de 31. Ok, hay 7 de 31. Entonces con eso finalizamos el examen. Vean, aquí está el otro examen. Ahí ustedes lo tienen en el grupo. El 2-2019. ¿Qué pueden hacer todos estos días? Si quieren aprovechar el tiempo. Irse a la pregunta 43. Aquí vean, pregunta 43. Acá. Y empiezan a resolver. Vean que es muy similar. Ustedes pueden viendo este otro examen, el 1, y lo pueden ir respondiendo. Es más, empezaron las dos con la misma pregunta.